¿Cómo fomentar la inclusión en sectores productivos como el palmicultor o la industria minera? Acompáñennos en este siguiente podcast. Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador para un nuevo podcast y hoy nos acompañan Ileana Rodríguez, ella es la presidenta de Women in Mining, y Carolina Zambrano, quien es la coordinadora de operaciones agrícolas en Danec, representantes de dos sectores productivos que vienen con mucha fuerza aquí en el país, y vamos a hablar de un tema que también está muy en la mesa, digamos, el tema de la cultura de la inclusión en las actividades productivas. Bienvenidas Ileana, bienvenida Carolina, un gusto tenerles aquí en nuestro estudio. ¿Qué representa para ustedes la inclusión? Bueno, para mí representa poder tener equidad, poder tener claro que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, que podemos avanzar cada día más a tener ese manejo de igualdad en todos los ámbitos laborales donde nos desempeñemos. Ileana. Bueno, yo muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Forbes también. Muchas gracias a Danec por la invitación. Y puedo decirte que la inclusión es casi que un mandamiento que teníamos y que lo teníamos un poco escondido, ¿no? Y no es lo mismo diversidad, equidad e inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de que cuando las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad, nacionalidades indígenas, están en un ambiente laboral, hagamos todo lo posible como empresas para que esas personas se sientan bien, se sientan como en casa, puedan desempeñarse al mayor potencial, dado que se sienten bien en los ambientes laborales. Por lo tanto, la inclusión es eso, es ser como es el mundo. En el mundo tenemos representación de todos y pues en las empresas debería ser exactamente igual. Y la inclusión, me parece, pero les pregunto a ustedes, es como un requisito de este nuevo liderazgo que tienen las empresas hoy en día. ¿Cómo fomentar, cómo dar el salto de la inclusión a un nuevo, a este liderazgo y cómo fomentar ese nuevo liderazgo? Considero que actualmente es como una nueva tendencia donde en todas las empresas nos estamos mirando con esa responsabilidad de cada vez incluir más a todos los grupos, ¿sí? Personalmente en nuestro grupo, en nuestro sector agroindustrial, siempre estamos buscando cómo incluir más a los grupos, a las etnias, a las comunidades indígenas donde estamos y nos representamos como empresa y líder en el sector palmero. ¿Qué tan fácil es eso, Carolina, en la experiencia en Danec? Pues ha sido un reto y una oportunidad y siempre estamos buscando cómo poder incluir más en labores propias. Por ejemplo, en el tema de semillas, en Murrin Corporation trabajamos con un grupo, ¿sí? Con un grupo étnico. En el oriente, en Orellana, Chuchufindi, también tenemos vinculación de grupos indígenas, tenemos vinculación de personas discapacitadas, tenemos vinculación de hombres y mujeres de diferentes razas, de diferentes dialectos, y eso ha permitido tener la diversidad, diferentes mentalidades y poder escucharnos todos en pro de un mejor bienestar. Ileana, la misma pregunta, ¿cómo fomentar este nuevo liderazgo? ¿Cómo ser más inclusivo y atraer, sumar, ¿no? Yo creo que esto es un asunto de sumar. Creo que el hecho de estar mucho más enfocados que antes en los temas de sostenibilidad nos ha abierto mucho las puertas a que entendamos como sociedad, me refiero, de qué se trata la sostenibilidad y cuál es el papel que todos tenemos en eso, ¿verdad? Entonces, las empresas ahora hacen sus planes de sostenibilidad y un componente bien grande es el componente social, ese componente donde atraemos a las comunidades circundantes, donde nos enfocamos en que participen del negocio, ¿no es cierto? En tanto directamente con empleo directo como dentro de la cadena de suministros, y eso ha traído muchos beneficios a la industria, al país y a las comunidades donde los proyectos se desenvuelven. Entonces, el liderazgo se va generando conforme vamos adentrándonos en estos conceptos, conforme somos más quienes estamos involucrados en la industria, conforme tenemos más información, conforme la capacitación se va dando a las personas que están cercanas a los proyectos y conforme
logramos éxitos en diversidad, equidad e inclusión. Es decir, conforme vamos progresando, este mensaje se va replicando y definitivamente nosotros vemos grandes ejemplos en la industria de la minería, ya en el momento, con 2 proyectos a gran escala que están en producción y que sabemos que aportan grandes beneficios al país y a las comunidades donde se encuentran. Y eso ha sido gracias a que los líderes de esas empresas han tomado dentro de su cultura organizacional la sostenibilidad como uno de los pilares fundamentales. Y dentro de la sostenibilidad, la diversidad, equidad e inclusión, y dentro de eso, temas de capacitación, temas de formación, de habilidades, temas de proyección, de liderazgo, de planes de sucesión, de carrera, que definitivamente en el Ecuador son muy importantes, especialmente en el caso nuestro, para una industria que, digamos, todavía es naciente, falta mucho por desarrollar en la industria minera a gran escala. ¿Y cómo está, la pregunta igual para las dos, el tema del acceso de las mujeres a estas industrias? Hablamos del sector palmicultor, hablamos del sector minero, que previamente, antes de arrancar este podcast, decíamos, sigue predominan los hombres, ¿no? Pero ¿cómo llevar a más mujeres a estos sectores productivos? Hablábamos también de esto de inculcar desde los niños, ¿no? Desde los adolescentes, que tal vez ya tienen ciertos intereses, ciertos gustos, pero que no saben por dónde caminar. ¿Cómo atraer, cómo romper estas barreras en el mundo laboral? Yo considero que todo nace desde el hogar. Nosotros tenemos varias generaciones trabajando en nuestras empresas, donde han visto que su desarrollo familiar ha nacido en el mundo palmero. Y eso ha permitido, pues, crear amor de familia hacia el cultivo, y ha permitido tener como mayor interés de conocer y cómo poderse vincular. Actualmente en nuestra industria, entre el 20 y el 25% son mujeres. Aunque es un porcentaje bajo, nos impulsa como líder en el sector, me impulsa a buscar otras alternativas, a buscar cómo poder vincular cada día más. Tenemos ya trabajadoras operativas en polinización, tenemos trabajadoras operativas que ya hacen labores que antes eran propiamente de hombres, ¿sí? Y han ido cambiando y migrando a hacer esas labores que eran específicas, ¿sí? Pero también tenemos unas labores propias donde las características de las mujeres, como son el detalle, de una u otra manera la necesidad de hacer cosas puntuales, la mayor observación, y hasta el amor por hacer las cosas bien, han permitido resaltar y sobresalir en los puestos de trabajo. Actualmente tenemos ya mujeres en los cargos operativos, en los cargos gerenciales, en los cargos técnicos. Entonces, ha dado un paso bien importante, porque la mujer ha estado presente desde que comenzó esta industria, desde que comenzó sus primeros pilares, pero considero que desde hace unos pocos años ha dado un impulso, y ese impulso es gracias a todas estas políticas gubernamentales que han comenzado a generar esa equidad de género que ha permitido tener un rol diferenciador de la mujer en todo el sector laboral. Ileana, ¿cómo hacer para que las mujeres también se interesen, en el caso puntual, que tú estás al frente de esta organización de Women in Mining, para que las mujeres, las nuevas generaciones, las nuevas profesionales vayan hacia allá? Bueno, para la industria minera a gran escala, la realidad es un poco diferente, ¿no es cierto? La industria minera a gran escala es bastante reciente en el país. Y eso es una oportunidad, y así me gusta verlo a mí, y así nos gusta verlo a todos quienes conformamos el directorio de Women in Mining en Ecuador. Y la oportunidad está en que podemos aprender de qué ha pasado en países incluso cercanos, ¿no? Como Chile, como Perú, respecto de la inclusión de género en la industria minera ecuatoriana. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con una situación de que tenemos que salir a explicar de qué se trata la minería. Tenemos en este momento ejemplos fabulosos con estas dos minas, y esas minas reciben visitas, participan en muchos foros, participan en muchos eventos. ¿Con qué objetivo? Lo mismo que hacemos en Women in Mining. Hablar de la industria minera ecuatoriana y de las oportunidades que la industria minera ecuatoriana puede dar a las mujeres y, por supuesto, también a los hombres. Porque una gran ventaja sería, y va a ser sin duda, nacer
con esa diversidad y equidad e inclusión aquí en el Ecuador. Hoy en día, de acuerdo a una encuesta de Women in Mining realizada en el año 2021, en el Ecuador, la industria minera ecuatoriana tiene 17% de mujeres solamente. Este porcentaje parece bajo, pero cuando lo comparamos con países de larga trayectoria minera, el porcentaje es bastante alentador. Es más alto que en los otros países. Definitivamente, es más alto que en Perú, mucho más alto que en Perú. Perú está alrededor del 6-7%. Chile está bordeando ya el 15%. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande últimamente, pero incluso en Canadá, en Australia, vemos porcentajes de 20-25%. Entonces, aquí la oportunidad está en hablar con los chicos en los colegios, presentar a la industria minera, buscar esas voces de mujeres que el día de hoy ya tienen una carrera en la industria minera. Recientemente ustedes tuvieron una gran representante, una mujer que trabaja en una mina subterránea operando equipo pesado que le triplica la estatura, ¿no es cierto? Y esas mujeres tienen una historia que contar, tienen una historia de vida. Y cuando hablamos de eso y lo sumamos al desarrollo de comunidades, estamos hablando de progreso, estamos hablando de menos violencia, estamos hablando de acoso. Entonces, tenemos ejemplos que hay que ponerlos sobre la mesa y que sin duda hay mucho todavía por trabajar. Tenemos un gran camino que recorrer, pero Women in Mining desde nuestro trabajo estamos haciendo esos esfuerzos, al igual que el sector minero en general. ¿Cómo son las conversaciones o de qué son las conversaciones con otras mujeres que están en sus sectores, digamos, ejecutivas, o la parte administrativa, la parte operativa? ¿Qué intereses tienen estas mujeres que llegan a sectores como el minero o el palmicultor y quieren crecer, no quieren desarrollarse como personas, como profesionales? ¿Por dónde empiezan esas conversaciones? ¿Cuáles son esas dudas que tienen? Pues principalmente las conversaciones principales son ¿cómo puedo crecer? En esta industria, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo comenzaste? ¿Sí? ¿Cómo comenzaste para estar donde estás? ¿Sí? Considero que todo es un proceso y que siempre ese proceso de las personas que uno más aprende es de la misma gente. ¿Sí? La gente es la que nos da el día a día para poder desarrollar, innovar y buscar cómo mejorar las condiciones laborales de nuestra gente. Buscan como un espejo en donde exactamente, mirarse, ¿no? Sí, exactamente. Y siempre miran bueno, yo quiero llegar a ser, yo estoy aquí, yo creo que todos hemos comenzado y hemos dado pasos, pero es importante como incentivar, motivarlas, que sí se puede, ¿sí? Que por poder promoverlas e incentivarlas a que sigan unas carreras universitarias, que hay esperanza, que hay un mundo laboral que puede brindarles oportunidades y que simplemente no hay topes, que los topes no los ponemos nosotros mismos, ¿sí? Y que en este cambio cultural que se está dando a nivel empresarial, considero que hay grandes oportunidades para el gremio femenino. Ileana, en tu experiencia en el mundo de los recursos humanos, ¿cómo les alientas a las personas, a las mujeres que llegan a estos sectores de industrias pesadas como es el minero? Bueno, creo que hay que mostrar el abanico de oportunidades. En el sector minero existen oportunidades desde las áreas de obrero hasta las áreas de líderes, gerentes, etcétera. Y no creo que todo el mundo está interesado en lo mismo, en realidad. Entonces, al mostrar ese abanico de oportunidades, uno está diciendo, bueno, todos estos caminos son los que puedes seguir. Y, por supuesto, siempre te preguntan, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste a donde llegaste? Entonces, siempre les digo yo, bueno, súbanse a todos los trenes que pasen por su parada y exploren. Porque creo que en la vida hay momentos para todo, ¿no? Y esas oportunidades, ¿no?, de becas, de entrenamientos, de cursos, de charlas, de paneles, todo eso lo que te brinda es información. Te dice cómo las mujeres que ya están ahí llegaron a estar ahí. Entonces, creo que, y gracias nuevamente por la oportunidad, porque esto nos permite una vez más decir, en la minería existen oportunidades para todas esas mujeres que están interesadas en un sector como el nuestro. Por supuesto, existen retos, claro que existen retos. La minería, para empezar, por lo general está en zonas remotas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no es cuestión solamente de presentar la cara linda de la minería, es cuestión de presentar la realidad. Si tú decides que vas a hacer una carrera minera y tienes que ir a campamento,
muy seguramente te tocará trabajar en jornadas de trabajo y eso significará que tendrás que estar lejos de tu hogar por un número de días consecutivos, digamos así. Entonces, pero creo que eso es lo que te da poder de decisión, ¿verdad? Tener la figura clara, saber a lo que te enfrentarías cuando estás en un sector o en otro. Y en la industria minera, en mi experiencia en recursos humanos, esto fue un trabajo puerta a puerta, porque por supuesto en las comunidades, cuando abríamos esas posibilidades de capacitación, llegaban hombres y nos dimos cuenta a tiempo que llegaban solamente hombres. E hicimos una campaña de comunicación completamente diferente y puerta a puerta, donde íbamos a hablar con las mujeres y con las familias sobre la minería en el Ecuador y la proyección de futuro que podían tener, ¿no? ¿Qué dicen las familias, no? Porque yo tengo una hija de 12 años y no sé, si quisiera trabajar en el mundo minero habría que explicarle todo lo que tú nos acabas de decir. O sea, es complicado también, tiene o sea, el desarrollo profesional que pesa bastante, pero también entender estos procesos. Igual ir a cultivar palma tampoco es... tiene sus desafíos, ¿no? No, total, pero consigue, la familia es la base, o sea, si ellos entienden que hay la oportunidad de crecer, si ellos apoyan esa oportunidad de crecimiento, se van a dar las oportunidades, ¿sí? Y de una u otra manera siempre debemos fomentar y abrir otras mayores expectativas para que tengan ese abanico, como lo decía Ileana, de buscar alternativas, ¿sí? Considero que en este momento es el punto clave para dar a conocer que tanto en la agroindustria palmera como en otros sectores como es la minería, se están dando nuevas aperturas al trabajo, se está dando aperturas a lo que antes era exclusivamente para hombres, ¿sí? En este momento nosotros estamos haciendo una transición. En la transición estamos buscando mujeres polinizadoras, donde nos ha ido muy bien. Muy bien. Antes la hacían inicialmente, lo comenzaron a hacer hombres, pero por el detalle, por la mayor observación, por la delicadeza, están buscando y ya, gracias a Dios, han comenzado a llegar y comienzan a llegar solas y son mujeres cabezas de familia, son mujeres que representan una comunidad y que sobresalen por su buen comportamiento, por su esfuerzo, por su dedicación, por hacer las cosas bien, por querer mejorar, por su impulso de hacer cada día, porque saben que detrás de ellos tienen su familia. Entonces, y en las empresas, en el grupo Danner, encontramos ya el papá trabajó, el hijo, luego ya ahorita tienen las hijas. Entonces, considero que es comenzar a cambiar cultura, ¿sí? Y ese cambio de cultura ha enriquecido todo el sector. En el tema del cambio de cultura, siempre nos encontramos con la equidad salarial, la equidad o la inequidad salarial, según se lo mire. Esto ¿se mantiene esto en sus sectores? ¿Cómo se está trabajando para lograr esto? Entiendo que todo es un asunto de capacidades, de habilidades de las personas, pero ¿qué más? ¿Qué se está haciendo, digamos? Sí, bueno, el tema de equidad salarial es un tema sumamente importante, porque la inequidad existe y eso está en parte relacionado con el desarrollo de la vida de una mujer que decide tener una familia, por ejemplo, ¿no? Esas decisiones muchas veces afectan la carrera y la equidad que pueda tener una mujer en un lugar de trabajo, y esas son las barreras que hay que derribar, esos son los mitos que hay que romper y eso es lo que hay que entender muy claro. En el sector minero, sin duda, y una vez más en la encuesta de Women in Mining eso quedó muy claro, las mujeres ganan menos que los hombres, aún cuando están en la misma posición desempeñando el mismo trabajo. En el Ecuador existe una ley, sí. A igual trabajo, igual remuneración, pero yo diría a igual valoración del trabajo, igual remuneración, porque puedes estar en diferentes áreas, pero el aporte que esa posición haga a la organización tiene el mismo valor. Por supuesto. En el Ecuador específicamente se están dando grandes pasos, recién se promulgó la ley de equidad salarial y yo creo que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, pero el punto de partida del inicio donde una persona entra a la organización es muy importante. Generalmente los bonos, los reconocimientos, etcétera, se dan como un porcentaje de sueldo base, ¿no es cierto? Si el sueldo base está con inequidades, eso quiere decir
que la inequidad se va a multiplicar por el número de veces que la compensación total que una persona reciba tenga, ¿no es cierto? Pero es un tema de aceptar esta situación, de aceptar una auditoría, de tomar el tiempo para que estas inequidades salariales se vayan destruyendo. ¿De la mano con qué? De la mano de aceptar las realidades de la mujer, ¿no es cierto? Las compañías tienen que incorporar en su cultura la disponibilidad de herramientas para que las mujeres puedan seguir su carrera a pesar de, en ciertos momentos, tomar un tiempo familiar. Que ahora, si tú te fijas en otros países y también en el Ecuador ya un poco más, los hombres y las mujeres ya tienden a tener ciertos beneficios similares. Mira que la paternidad, o sea, la salida por paternidad es bastante nueva en el Ecuador, sí, ¿no? Y ahora hablamos mucho más de compartir esas responsabilidades, de que tanto el hombre y la mujer en el hogar puedan compartir esas responsabilidades. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen camino. ¿Existe una equidad salarial el día de hoy? Yo no creo. No hay que generalizar jamás, pero estoy hablando como industria. Hay muchas cosas por hacer, definitivamente sí, pero las herramientas están ahí y creo que lo importante es que esto ya se visibilizó. Esto ya está en la mesa y esto es algo en lo que estamos trabajando. Claro. Carolina. No, totalmente de acuerdo, pero es importante resaltar esa base, ese inicio, ¿sí? En el grupo, en el gremio palmero y especialmente en el grupo DANE, no tenemos una desigualdad salarial de base. O sea, que digamos que tenemos un diferenciador por ser mujer o por ser hombre, no existe, ¿sí? De otra manera, en nuestro gremio permite tener, dependiendo de su trabajo, va a tener su remuneración. Pero no podemos desconocer que también en el sector y en Ecuador hay una percepción que los hombres ganan más que las mujeres, ¿sí? Y esa percepción afecta directamente a las mujeres, ¿sí? Y en las últimas encuestas estaba leyendo y decía que el 81% de los hombres piensan que no hay desigualdad, pero que el 34% de las mujeres piensan que sí hay desigualdad y que siempre van a ganar las mujeres menos, ¿sí? Entonces yo considero que esos números nos permiten visualizar que es importante trabajar y seguir trabajando en esa equidad salarial y debe ser promovida directamente desde el gobierno, de las empresas privadas, públicas. Y los líderes también. Y los el líderes, liderazgo también sí, tiene que jugar ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros colocamos la banda salarial de un puesto, jamás decimos si es mujer tanto, si es hombre tanto, ¿sí? Pero la percepción sí impacta. ¿Y los líderes están ya... ¿Han asimilado esto? ¿Están asimilándolo? ¿Les cuesta? No, yo considero que la cultura empresarial es la base, o sea, de dónde estás partiendo, en qué empresa estás trabajando. Por ejemplo, personalmente en el grupo DANE tenemos como compromiso equidad salarial, pertenecemos al comité, tenemos comité de género y eso ha impulsado de ser, pues de una u otra manera, ser convincentes con lo que estamos haciendo y así diciendo, ¿no? Entonces, y esa integralidad ha permitido que todos los líderes estemos hablando lo mismo. Sí, de acuerdo. Creo que los líderes en el sector minero tienen esto muy presente, sin duda. Creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en el sentido de que cuáles son las carreras que pueden desarrollar los hombres y cuáles son las carreras que pueden desarrollar las mujeres, tomando en cuenta que tal vez en algún momento se tomen un break, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando regresan al mundo organizacional, ¿en qué condiciones regresan? Asegurarse que las oportunidades para los hombres y las mujeres son las mismas desde la base de la organización hasta las posiciones de liderazgo. A veces ahí también encontramos el tema de equidad salarial, ¿no? Cuando vemos en el sector minero, por ejemplo, cuál es el porcentaje de hombres que ocupa posiciones de liderazgo versus cuál es el porcentaje de mujeres que ocupa posiciones de liderazgo, sí vemos diferencias. ¿No? Entonces, la realidad es que hay mucho que trabajar todavía, pero creo que las empresas ya están dispuestas a aceptar revisar cuál es su situación, ¿no es cierto? Y trabajar en eso, buscar esa línea de partida adecuada y asegurarse que a lo largo de la vida laboral de un hombre y una mujer tienen las mismas oportunidades y que estamos tomando en cuenta las barreras y derribándolas. Hay que enfocarse en esas barreras para poder derribarlas y de esa forma actuar.
Qué interesante todo lo que se está conversando aquí. Han mencionado las dos en diferentes momentos la palabra oportunidades. ¿Quién crea las oportunidades? ¿El profesional, la empresa? No sé, la forma, cómo crear esas oportunidades que uno siempre dice hay que aprovechar las oportunidades, a veces algunos dicen elegir las oportunidades, pero ¿quién las tiene que crear? Tenemos que crearlas todas. Primero considero que es el gobierno, un gobierno ético y responsable de dar oportunidades sin tener ninguna barrera ni perjuicio, tanto en las entidades públicas y privadas. ¿Para qué? Para que eso ayude y motive a las futuras generaciones a pensar en seguir estudiando una carrera universitaria, donde sus logros y sus méritos permitan acceder a un puesto sin tener en cuenta ni favoritismo, ni relaciones familiares, ni menos direccionamientos políticos. Dentro de las empresas privadas y públicas es importante fomentar ese liderazgo de las mujeres a través de programas de mentoría que les permita desarrollar mayores habilidades de negociación, de liderazgo, de confianza, porque no podemos desconocer que a veces nosotros mismos no la creemos que podemos llegar, ¿sí? Y eso debemos romper. Y desde nosotros mismos, de todos los líderes, como que represento aquí el sector palmero, siempre debemos buscar cómo poder incluir cada día más roles, puestos de trabajo, donde se incluya cada día más ese sector de mujeres, que sabemos que hay un potencial gigante, pero considero que cada día tenemos que pensar qué más hacemos, cómo podemos vincular más a esto. Gracias, Carolina. Iliana, tú creaste tus oportunidades, tú estás creando oportunidades para otras personas en este momento. Sí, también creo que es una responsabilidad compartida de la empresa, la industria privada, la academia, los gremios, la persona, definitivamente. Yo creé mis oportunidades y creo que me ayudaron también. No lo hice sola. Sí, me subí a cada tren que pasó por mi parada, definitivamente. Y eso me ha dado la oportunidad de trabajar en muchos lugares del mundo, conocer muchas culturas. Pero tuve mentores, tuve esos allies que dicen en inglés, de esos aliados, tuve los promotores, los sponsors, ¿no es cierto?, que creyeron en mí también y que me dieron esas oportunidades. Si me caía, pues eso ya era responsabilidad mía, ¿no es cierto? Tu responsabilidad era levantar. Pero tenía la oportunidad creada. La responsabilidad de las personas, yo creo que es capacitarse, educarse, entender bien en qué sector están ingresando para poder, digamos, desarrollar ahí una carrera. Y las oportunidades, como tú decías también, los gobiernos, es muy importante crear esas leyes que apoyen a la educación, que apoyen al crecimiento de las fuentes de trabajo de los países. Entonces, es una oportunidad compartida, es una responsabilidad compartida y creo que aquí ya hay tan bonitos ejemplos en la industria minera. Quiero comentarte, hay un programa que estamos ya con Women in Mining, ya lo lanzamos, ya tenemos este programa funcionando que se llama Soy Vocera. Entonces, son vocerías de mujeres que han hecho algo único, por ejemplo, en la minería o que están rompiendo esos caminos, que en inglés le dicen las trailblazers, ¿no es cierto? Y que inspiran a otras mujeres. Esas mujeres sin duda han creado sus propias oportunidades, pero han buscado también quienes les apoyen para que esas oportunidades se vuelvan realidad y se vuelvan crecimiento en su carrera. Entonces, es un camino bonito, es un camino al que hay que estar dispuesto a enfrentarse. Nada viene fácil, yo creo. O sea, creo que en la vida de todos tenemos que estar dispuestos a enfrentar retos. Habrán momentos muy bonitos y habrán momentos difíciles y esos baches se pasan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, que todos estemos embarcados en el mismo tren creando esas oportunidades. ¿Y qué hacer cuando hay estos momentos difíciles? Cuando hay una mujer que bueno, entró a maternidad, pasó a ser madre, dejó su carrera por un momento, y pierde la confianza y no sabe cómo retornar al mundo laboral. O simplemente cuando hay momentos complicados que nos pasan a todos, ¿cómo reconectarnos?
No, yo considero que el punto de partida es el apoyo. O sea, las mujeres buscar nuestra red de apoyo principal. Y principalmente la red de apoyo primero debe ser su familia, luego debe ser sus equipos de trabajo, sus líderes, porque debemos pensar en que detrás de esa mujer que hoy es trabajadora, hay una persona que siente, que tiene problemas, pero necesitamos buscar ese espacio de equilibrio entre la parte laboral y familiar. Tenemos que pensar cómo poder tener esa flexibilidad para que no sean madres ausentes, que no sean personas que se desvinculan de su familia. Cada día más es importante valorar el rol, pero valorar sobre todo que hay una persona, que esa persona puede tener problemas, pero que va a haber, siempre va a estar su red para poderla apoyar, para poderla sacar adelante, pero sobre todo escucharla, ¿sí? Porque eso le permite seguir avanzar y decir, si hoy me caí, me levanto y sigo, porque creo que de las caídas es donde todos aprendemos, ¿sí? Cuando todo está bien, perfecto, pero cuando nos caemos es donde tenemos que sacar de una otra manera, es cómo continuar. Nos hacemos más fuertes. Nos hacemos más fuertes y totalmente de acuerdo, es necesario tener una visión global porque una caída no significa una derrota. Sí, para mí una caída significa una oportunidad de seguir y de avanzar. Gracias, Carolina. Eliana, ¿cómo levantarse, cómo seguir adelante? Sin duda, tal como tú lo dijiste, las redes de apoyo, ¿no? En mi experiencia personal, decidí hacer una carrera a la misma vez que tenía a mis hijas, ¿no? Y uno no puede dejar de sentirse culpable. No va a los programas de los niños del colegio, se le pasan cosas. Y las redes de apoyo son lo que te salvan, ¿no es cierto? La familia, como tú decías, cuando la tienes cerca, son los primeros en salir al rescate, pero también tus equipos de trabajo. Las redes de mujeres, por ejemplo, en este caso son un apoyo muy importante porque a veces entendemos temas que no se entienden normalmente, pero para mí eso es una decisión muy personal, ¿no es cierto? A veces hay mujeres que deciden tomar una pausa, sumamente respetable, hay mujeres que deciden seguir. Continuar, y yo creo que hay que dejar el tema de estar juzgando lo que decidió el de al lado, ¿no? Creo que así se vive una vida más feliz para empezar, pero aparte de eso, es una forma de apoyar. Tú decidiste eso, bueno, muy bien. ¿Cómo te apoyamos en la situación en la que tú decidiste estar? ¿No es cierto? Y la verdad es que en mi carrera yo he tenido caídas grandes por temas laborales y también por temas personales y han habido momentos en que he decidido simplemente tomarme un espacio para mí, porque hay una cosa de la que no hablamos muy comúnmente y es de la salud emocional, la salud mental, la salud física, la salud espiritual, y creo que eso es muy importante también, ¿no es cierto? Y a mí me encanta ver ahora cómo las empresas están por fin tomando eso en cuenta y tienen establecidos programas para que no solamente, obviamente, las mujeres, pero las mujeres y los hombres tengan esos recursos. Mira que estos programas son muy importantes y yo creo que nos dimos cuenta en la pandemia, donde todos estábamos tan perdidos en este mundo, literalmente, que no sabíamos qué iba a pasar mañana. Y eso se ha quedado. Y eso es excelente, porque ahora tenemos redes de apoyo diferentes que van más allá de apoyarte en esa caída o en ese bache o en esa situación, que están dispuestos a apoyarte a lo largo de tu vida para que te vuelvas a sentir bien y retomes el camino. Entonces creo que hay muchos recursos que se pueden seguir explorando y para mí hoy estamos mejor hoy que mañana y definitivamente vamos a estar mejor en el futuro. A manera de conclusiones, digamos, me quedo con algunas ideas. Un buen liderazgo, justamente que fomente la inclusión, este tema de las redes de apoyo, crear uno mismo las oportunidades. ¿Qué otras conclusiones podemos aportar, Carolina e Ileana? Que las oportunidades están, que debemos buscarlas, que no podemos colocarnos barreras, ¿sí? Nosotros mismos podemos decidir hasta dónde queremos llegar, ¿sí? Y las oportunidades para las mujeres las hay. Las hay en el gremio palmero, en el gremio minero, escuchando aquí. Considero que las hay, pero debemos seguir buscándolas y creer en nosotros mismos que sí podemos. Gracias, Carolina y Ileana. Yo diría hay que atreverse, hay que estar dispuestos a cambiar el rumbo,
Hay que levantar la mano cuando uno identifica algo que no está bien, porque eso puede beneficiar a muchos alrededor. Hay que apoyarse en esas redes de apoyo de las que hablábamos. Hay que utilizar los recursos y hay que subirse a todos los trenes que pasen por tu parada. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estas ideas, estos conceptos. Estuvimos con Carolina Zambrano, la coordinadora de operaciones agrícolas de DANEC, y con Ileana Rodríguez, la presidenta de Women in Mining. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida siempre. Muchas gracias a ustedes. Forbes Ecuador y Grupo DANEC se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.